Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Como siempre, esta noche nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y nuestro hermano Galo Maldonado, a los cuales también les doy una bendecida y cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Qué gusto, un privilegio una vez más encontrarnos por este canal. Damos gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de poder nuevamente reflexionar en torno a la palabra. Así que quiero darle la bienvenida, confiados de que significará esto un momento de edificación. Bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Pues bueno, para dar comienzo a este proceso, pues nos vamos a poner en manos de nuestro Creador. Vamos a orar. Padre, gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. En estos momentos nos predisponemos a escuchar tu palabra, Señor. Que sea tú a través de nuestro hermano pastor que nos hable a cada uno de nosotros. Que esto quede guardado en nuestro corazón y como siempre lo más importante llegue a la práctica, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que nos das, por todo lo que permites, por las pruebas incluso que vivimos, Señor, porque todo eso nos ayuda también a encontrarte y en todo eso también podemos ver tu poder al final de todo lo que pueda ocurrir en nuestras vidas, porque como bien dice tu palabra, Señor, todas las cosas nos vienen para bien, Señor. Gracias por tantas bendiciones. Gracias porque siempre nos acompañas y que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues el tema de esta noche es el poder de la contemplación y la salud emocional. Para ello nos dejamos entonces con nuestro hermano Luis Sánchez, al cual escuchamos con atención. Bien, gracias. Bueno, como habíamos indicado, la motivación de nuestra enseñanza en estos días está en torno a este libro titulado Espiritualidad emocionalmente sana. Y hemos iniciado nuestro diálogo y nuestra reflexión indicando de que nosotros podemos alcanzar una espiritualidad adecuada si tratamos con el Señor y su palabra nuestros sentimientos y nuestras emociones. Uno de los factores claves a considerar para un buen proceso de nuestro discipulado es justamente la práctica de lo que es la contemplación. Quiero partir con usted tomando en cuenta lo que dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, del verso 37 al 39. Usted recordará esta porción de la Biblia cuando dice que Jesús expresó a los discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le quiero invitar a que usted pueda considerar la interrelación que el Señor establece en cuanto al poder amar. Y tomemos en cuenta esto. No podemos nosotros ir hacia el encuentro con otras personas e identificar nuestro amor para con ellos si primero no amamos al Señor y no tenemos amor con nosotros mismos. Ahora, para alcanzarlo, el Señor nos está diciendo que aquí tiene que haber una entrega total hacia Él, porque Él dice que nuestro amor tiene que ser con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, o sea, todo nuestro ser integral. No es tal cosa de una parte de nuestra vida que está o debe de estar identificada con el Señor. Entonces nos sumergimos en el amor perfecto del Señor, hará que eso tenga un efecto en nosotros para que podamos entonces ser canal de bendición a quienes nos están siempre esperando. La salud emocional y la contemplación, que es lo que brevemente quiero hablar sobre esta disciplina en esta hora, son necesarias para desarrollar la capacidad de amar a Dios, a nosotros mismos y a los demás. Claro, esto debemos de considerarlo como una práctica espiritual. Va tomado de la mano. Nos vamos preocupando de mejorar nuestra vida interior, como dice el apóstol Pablo,
pero practicando disciplina espiritual como la contemplación. Son necesarias. Ambas se necesitan, se requieren. Entonces, si nosotros vamos por esta ruta, que para mí cada día es desafiante y emocionante, yo voy a desarrollar esa gran capacidad de amar. Por eso yo le insto, mis apreciados hermanos y amigos, a que nos enamoremos primeramente del término contemplación, pero también de la práctica. Yo quiero invitarle a que vayamos más allá de la definición, porque de nada sirve simplemente tener un concepto si no pasamos a practicarlo. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿qué mismo es la contemplación? Bueno, si consideramos también lo que el salmista nos registra en el capítulo 63 del Salmo, verso 1 y 2, dice lo siguiente: qué precioso esta invocación y anhelo que él tiene delante de Dios cuando le digo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hay otra versión que dice, así como te he contemplado en el santuario. Este versículo 2 nos da a entender y podemos deducir de que sin duda David tenía siempre una experiencia profunda en el espíritu cuando participaba de los asuntos y del ambiente del santuario. Ahora, fíjese usted que no va a haber tal cosa de un encuentro glorioso con el Señor si nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo no se encuentra en un estado sediento y hambriento del Señor. Por eso que esto debe ser petición diaria. Señor, que mi corazón, que toda mi vida esté realmente ansiosa por ti, desesperada por el encuentro espiritual contigo. Entonces, esa relación de espíritu a espíritu hará que nosotros tengamos la experiencia de poder no solo ver, sino contemplar la realidad del Señor. Y es ahí, justamente en esa experiencia, cuando nos fusionamos con el Espíritu de Dios, entonces vamos a experimentar mudanza, transformación en toda nuestra vida. Tomemos en cuenta lo siguiente. Si es que la pregunta es, ¿qué es la contemplación? Bueno, es la mirada pura y amorosa, tomando esa definición que tenemos con Dios y su palabra. Prestemos mucha atención a esto, porque fíjense que uno puede estar tan cargado de situaciones y puede ocurrir que nuestra visión está buena, pero venimos a la palabra, venimos a la escritura y venimos a la oración delante de Dios, pero nuestro mirar no es un mirar contemplativo, a veces se convierte en algo fugaz o desinteresado. Y yo creo que esta expresión nos puede y nos debe de ayudar, porque nuestro acercamiento tiene que ser de condición de dulzura para con el Señor. Yo creo que así como cuando tenemos a un bebé recién nacido en nuestro brazo y consideramos y apreciamos esa dulzura de ese bebé, entonces yo creo que con el Señor debe de trascender nuestra mirada, porque la mirada de Él es una mirada de amor, es una mirada de un padre que siempre se está acercando a sus hijos. Entonces este debe ser nuestro anhelo para que nuestra intimidad sea de deleite y de disfrute siempre con el Señor. Diríamos que la contemplación es la atención amorosa, pura y permanente de la creación de Dios. Este es un factor importante también a considerar. Usted se acuerda esa parte de la Biblia cuando dice que Isaac salió en un momento determinado a la hora de la tarde, dice a la hora de la meditación. Y no olvidemos que la meditación está tomada de la mano de la contemplación. Entonces yo no me puedo sino imaginar a Isaac que estaba mirando, contemplando la obra de Dios en la creación y en medio de eso tener una experiencia profunda hablando espiritualmente. Yo creo que aquí hay una buena motivación para que usted y yo aprendamos a ser personas que no solo miramos, sino que contemplemos lo que está a nuestro alrededor y considerar la pureza de la creación. Dios nos habla también de todo lo que ha creado y eso es un factor favorable
para que nosotros podamos crecer también espiritualmente. La contemplación es la manera también de ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto es un factor clave porque yo creo que así como yo puedo mirar la naturaleza cuando estoy a la orilla del mar, a la orilla del río, cerca del volcán o inmerso en un bosque, cuando yo contemplo a mis hijos, cuando yo contemplo a mi esposo, a mi esposa, cuando considero el valor de la familia y contemplo en esa dimensión, cuando contemplo el trato de la amistad con mis seres queridos, los que me ofrecen de la misma forma esa amistad pura y sincera, eso me favorece en la vida espiritual. Entonces yo creo que son todos los aspectos de nuestra vida que tenemos que aprender a contemplar. Bueno, el pastor Peter Escasero nos dice aquí en su libro que la contemplación hay que interpretarla como esa línea vertical que asciende hacia Dios y atraviesa la salud emocional. ¡Ay, qué preciosa definición! Aquí lo que me está diciendo es que en la medida de cuanto yo ascienda a esa relación íntima con Dios, fusionándome, soldándome, injertándome con el Señor, esa acción de acercarse uno a Dios hace justamente que el poder de Dios atraviese mi pensamiento, mis sentimientos, mis emociones, y en esa búsqueda, entonces Dios va trayendo la sanidad y la restauración. La contemplación me ayuda, la contemplación me favorece para que entonces mi condición espiritual tenga esa aproximación a Dios. La contemplación será un indicador de cómo nos vemos a sí mismos y cómo vemos y tratamos a las personas. Mire, esto también es un factor clave para que lo tomemos en cuenta en este discipulado que tenemos con Dios. Porque no hay tal cosa de una experiencia mística, una experiencia espiritual aislada de la conexión con el resto de los seres humanos. Hace unos días hablaba con alguien y le expresaba, es que no es justo, no es correcto, no estaría a tono al buen testimonio que yo esté diciendo o que me procuren ver que soy una persona que estudio, que enseño la palabra, que leo, pero tengo dificultad de relacionarme con los demás. Entonces, cuando uno desarrolla la práctica de la contemplación, esto me va a favorecer a que yo ame más a Dios, esté más vinculado con Dios, esté más inmerso en los negocios y asuntos de Dios, pero también me va a ayudar a poder apreciar el valor de los seres humanos y aprender a disfrutar la relación con otros. Por eso vale la pena que usted y yo cada día desarrollemos la práctica de la contemplación espiritual. Nuestra relación con Dios y con los demás son dos caras de una misma moneda. No hay una situación aislada. Aquí no es una cuestión de que mi comunión con Dios es perfecta y no importa si no me llevo bien con el resto de mi casa, mi familia y mis parientes o el mundo que me rodea. No, porque a mí el Señor me da a entender que si mi salud espiritual es buena con Él, mi relación con Él es una relación íntegra, transparente, entonces de esa manera yo voy a poder tratar y acercarme a los demás. El apóstol Juan dijo, consideremos, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos mutuamente. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Bueno, yo creo que estos dos versículos, 11 y 21 de Primera de Juan 4, tiene una conexión con el pasaje preliminar que leímos, porque el Señor exhortó a los discípulos. Al Padre hay que amarlo primero sobre todo. Entonces, esto es un mandamiento. Para un creyente no es una opción, es un mandato. Entonces tenemos que amar y tenemos que partir justamente de amar a Dios. Por eso hay que desarrollar esa capacidad. Hay que vivir orando y diciéndole, Señor, que mi corazón cada día sea amplio, no se estreche, que mi corazón sea grande cada día para amarte. Entonces, de esa manera, yo voy a amarme a mí mismo y voy a amar a los demás. Yo digo, si esto todos pudiésemos practicarlo como el Señor espera que lo hagamos, sin duda el mundo tendría otra cara
tendríamos otro comportamiento, otra matiz. Pero aquí viene el asunto. Nosotros debemos ir en pos de esto que es verdadero. El anhelo suyo y mío debe ser esto, amarle al Señor. Y que esto tiene que ser un ejemplo, un testimonio, partiendo desde nuestra propia casa, familia, hogar y toda nuestra parentela. Para que nadie, entonces luego se queje diciendo, qué contradicción. Note la diferencia, a que puedan decir, tuve, tengo un amigo, un padre, un familiar, que siempre amó a Dios, pero que también siempre nos expresó amor. Lo vamos a alcanzar, lo lograremos si tomamos en cuenta que la práctica de la contemplación va a ser algo favorable cada día en nosotros. La contemplación nos debe llevar entonces a la buena salud emocional para poder entonces amar bien a los demás. O sea, esto es un canal, es una herramienta que la tenemos al alcance, que es un asunto de practicarlo, que no solamente es de suspirar y decir, ay, qué lindo, no lo sabía o me había olvidado. No, integrémoslo a nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que va a ocurrir es que este canal establecido de aproximación a Dios nos va a ayudar tanto que Dios va a sanar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida espiritual y por ende con los demás. Cuando nuestra espiritualidad es genuina, ay, que Dios permita que esto sea cierto en nosotros. Entonces podremos ver y podremos tratar a las personas como personas dignas de respeto y no solo como sujetos. Esto es clave también, mis apreciados, de poder tomar en cuenta. Mire, tanto conflicto que tenemos sobre la faz de la tierra por esa actitud descalificadora, por minimizar a los demás, por no valorar a otros. No podemos tratar al ser humano como un sujeto. Somos seres creados, como dice la palabra, a la semejanza y en la imagen de Dios. Entonces, si mi espiritualidad es buena, porque mis emociones son sanas cada día, entonces esa contemplación que yo tengo en Dios, para con Dios, es la que me va a favorecer entonces contemplar, no solo ver, sino contemplar y de esa forma tratar a los demás como seres dignos. Entonces, la razón sabe cuál es que hemos sido creados a la imagen del Todopoderoso. Ese debe ser nuestra motivación diaria. Ese debe ser el instinto natural y espiritual suyo y mío. Amar, 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 amar siempre, pero primero amando a Dios sobre todas las cosas. Por tal motivo, se requiere saber qué está pasando con nuestras emociones. Dejemos que Dios nos muestre. Y entonces, sanarnos de toda situación que esté insalubre en nuestro corazón, para entonces poder amar bien a quienes nos rodean. No nos olvidemos de esto, apreciados hermanos y amigos. Hay personas que tienen mucha expectativa de usted y de mí, que solo están esperando que con sinceridad vayamos, hablemos, ofrezcamos una oración, pongamos la mano sobre el hombro, le podamos ofertar nuestra amistad transparente para que conozcan a Cristo y vengan a la salvación y a la vida eterna. Pero no lo vamos a conseguir si en nuestra vida interior hay fisuras y Dios quiere sanar las fisuras. No quiere que nuestra vida se desplome y que mañana quedemos caídos en condición de ruinas. Vengamos al Señor, Él está dispuesto. Él quiere transformar toda nuestra vida para entonces en sus manos ser instrumento de bendición, como dice Pablo, para toda buena obra. Según nos amemos y según nos respetemos, entonces lo sabremos hacer con nuestro prójimo. Esto tiene que ser motivo de oración. Clamar día y noche. Decirle, Padre, yo quiero aprender a amarte para amarme a mí mismo. Y lo vamos a saber hacer, lo vamos a hacer con los que están cerca de nosotros. Nuestra salud emocional dependerá de la manera en cómo definimos a Dios. Entonces, si yo lo veo a Dios como mi Salvador, como mi Señor, como mi restaurador, entonces yo voy a entender que Él en mí, entonces su persona se va a manifestar. Voy a ser la voz de Él, voy a cumplir su voluntad y seré entonces de bendición
para los que están de una u otra manera en expectativa de nosotros, de la vida de la iglesia. Esto es un motivo grande en esta noche para decirle, Señor, yo quiero estar bien contigo. Quiero que sanes mi espíritu, mi alma, mi corazón y aún físicamente, para entonces ser usado por ti. Padre bueno, yo te alabo y te doy gracias por tu palabra en esta noche. Reconocemos, Señor, la necesidad de ti. Queremos ese corazón sediento como lo tuvo David. Hambre entrañable, profunda, Señor, de tu presencia. Por eso oramos, Dios, que nos perdones de toda falta, de toda transgresión, de todo aquello que tú ves que no te gusta, que no te agrada de nosotros. Y levántanos, Señor. Restitúyenos, Padre amado. Ponnos, Señor, en la brecha para que cada día podamos ser esas antorchas encendidas. Ayúdanos, Padre, a buscar contemplativamente siempre tu persona y tu palabra. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes nuestra oración en esta hora. Bendigo, Padre, y oro tu bendición sobre cada persona que ha tomado la opción de escuchar esta palabra. En tu bendito nombre yo oro y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano pastor. Muchísimas gracias por el mensaje de hoy. Creo que ha sido muy claro y que de alguna manera nos acerca al Señor esto tema de la contemplación. Y como usted muy bien lo planteaba aquí, cuando nos acercamos a Dios, eso también se ve reflejado en mi relación con los demás. Y por supuesto, eso también mejora mi salud emocional. Pastor, yo quería preguntarle algo en este sentido. Cuando hablamos de contemplación, entiendo que hay herramientas que nos permiten llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué herramientas usted nos sugiere para poder realizar esta contemplación, ¿no? Que obviamente es mirar con detenimiento algo, ¿no? ¿Qué herramienta podemos emplear para poder lograr esta contemplación? Ok, si usamos figurativamente el término de la herramienta, y yo creo que la herramienta principal es la palabra del Señor. Yo creo que desde ahí parte nuestra búsqueda contemplativa. Cuando nos acercamos a la Escritura, reconociendo que es palabra viva, es una palabra que cuando yo permito que tome cuerpo en mi ser, porque tengo fe, entonces yo voy a ser movido por el Espíritu. Mi búsqueda no puede ser solo intelectual. Por eso, por ejemplo, Pablo, cuando habla de la oración, dice que tiene que ser con el entendimiento, pero también con el Espíritu. De la misma forma va con el asunto de la Escritura. O sea, yo tengo que reconocer que yo vengo ante aquel que ha hablado, ante aquel que ha dicho, ahí está la palabra, pero tengo que relacionarme también con la palabra. Entonces, si nos sumergimos en esa herramienta, no en una forma ligera, superficial, sino profundizando, yo creo que lo que se va a producir en nosotros cada día es esa hambre y esa sed de la justicia de Dios y de buscar su rostro. Número uno. Lo otro, yo creo que una práctica, y hablo porque esto para mí ha significado experiencia con el paso del tiempo, es aprender a entrar cada día en la quietud, el silencio, en el sosiego, en la soledad. Hay que buscar tiempos para eso. Yo siempre digo procurar silenciar nuestro ruido mental. Hay tantas cosas que batallamos. Y cuando nosotros tomamos la opción de estar quietos, de estar en silencio, y procuramos estar en la sintonía con el Espíritu, es ahí cuando entramos a contemplar. Porque la palabra previa que he leído, la palabra que yo la canto y la oro, hace que mi espíritu tenga ese encuentro con él. Voy a contemplar. Y yo, como dije hace un momento, es eso, es ese mirar puro, ese amor, esa mirada dulce, esa mirada de aprecio, de valoración de cada expresión de Dios. Súmele factores, como lo dije, la creación y la hormiguita que me pasa delante mío, que quisiera a veces a lo mejor sacarla o matarla. Yo tengo que aprender a considerar y respetarla de la misma forma. Yo sé que cuando ya daña la camisa o me daña un alimento, tengo que actuar a lo mejor de otra forma. Pero algo me enseña el animalito, ¿no? Tengo que aprender a contemplar. Yo creo que la acción de contemplar hace que mi mente de la misma forma aprenda, ¿no? Considere el presente, porque yo soy llamado en la contemplación
qué sé yo, estoy mirando alrededor, contemplo la palabra que ya la he leído, tal vez no tengo la Biblia inmediatamente al frente mío, ¿no? Pero tengo que también contemplar el presente. Vi la abeja que me cruzó por ahí antes que pensar que me pueda picar. Tengo que pensar que me da dulzura y que me da medicina. O sea, para mí vale la práctica en ese sentido. Entonces, ahí viene el punto de fondo. Si aprendemos a ver de esa manera, ¿qué diferencia? Porque cuando yo miro con suspicacia, miro con recelo, miro con prejuicio, este me va a hacer daño, me va a destruir, pongo mis defensas, ya nos separamos y llegamos a cosas peores. Entonces, este es un asunto que hay que decirle a Dios, ayúdanos, lo podemos. Así es, pastor. Yo creo que como usted acaba de decir, cuando no hacemos o practicamos esto de la contemplación y entendemos que la naturaleza que es creada por Dios es justamente también como parte del amor que tiene al ser humano y que de alguna manera en ella se expresa eso, ¿no? Si yo he hecho todo esto para ti, para que tú disfrutes, obviamente, ¿qué más cosas no voy a hacer por ti? Entonces, ahí es cuando uno realmente descubre ese amor verdadero, ¿no? De un Dios que nos ama y que, como usted dice, nos ayuda también a mejorar en nuestras emociones. Y yo le sumaría, pues, obviamente también la oración, ¿no? Yo creo que es una herramienta importante para poder lograr esa contemplación, porque en esos momentos donde estamos en la naturaleza, rodeado, como usted bien lo graficaba, de el animalito más insignificante, también es un momento para orar, para agradecer a Dios por todo lo que nos permite ver, lo que obviamente a veces nos permite entender, ¿no? A veces en lo más pequeñito, en una lluvia, en algo tan sencillo, hay tanto significado, ¿no? Y que de alguna manera puede ayudarnos a nosotros también en alguna situación emocional que no estemos pasando bien. Entonces, creo que era clave en ese tema también, y usted creo que lo decía y lo podemos resumir en la meditación, ¿no? Creo que era un tema que ampliamente hemos tratado también en conversaciones anteriores. Y esta salud emocional, y yo sí que me quedo con esta parte que usted reflejaba, no puede ser un encuentro solo con Dios, sino que también debo reflejarlo en mi relación con los demás, porque a veces creemos que, bueno, somos amados por Dios, estamos contemplando, estamos meditando, estamos orando, pero nuestra relación con los demás simplemente no nos interesa. Y realmente uno obviamente, del resumen de los mandamientos que Jesús establece es que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Obviamente el primero es amar a Dios, ¿no? Como usted lo dice, pero es que lo uno va en relación con lo otro. Yo no puedo amar a Dios y odiar a mi prójimo. Es que eso no tiene sentido porque Dios es amor. Entonces, si yo amo a Dios, seguro amo al prójimo y ese ya realmente una relación integral y que eso me va a permitir a mí también tener una salud emocionalmente sana, ¿no? Y yo creo que esto es un aspecto muy importante que como cristianos debemos entender, porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y que el resto no sirve y que el resto es pecador y que hay que juzgar a los demás, ¿no? Cuando realmente lo que estamos haciendo es demostrando todo lo contrario de lo que Jesús nos enseñó, ¿no es cierto? Jesús siempre fue hacia esas personas alejadas de Él, las personas que estaban en el pecado, como muy bien lo decía Jesús, yo no vine por los sanos, yo vine justamente por los enfermos, ¿sí? Y entonces eso es lo que debemos también nosotros entender y demostrar, porque a veces estamos tan encerrados en nuestro mundo en creernos que como ya somos cristianos, hacemos las cosas como debe ser, el resto pues no me interesa y no debe ser así. Y es allí cuando a veces caemos en depresión y nuestra salud emocional no es sana, sino enferma. No olvidar que obviamente las emociones tienen que ver con el alma, ¿no? Con lo que sentimos. Y nosotros somos seres integrales, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y solo se puede tener esa emociones sana cuando nuestro espíritu se conecta al Espíritu de Dios. Y eso se hace a través de la contemplación, de la meditación y de la oración, como hemos ya comentado en algunos casos, pastor. Bueno, ese es mi punto de vista. No sé si quiere agregar algo más, pastor. Sí, claro, esto me está haciendo recordar cuando usted dijo hace un momento que no podemos caer en el plano, en este caso, del desinterés, ¿no? O sea, que el otro no me interesa, no me importa,
Si bien es cierto, no podemos alcanzar al mundo entero en el sentido de uno a uno, pero yo creo que sí Dios nos da señales. En el camino están los necesitados. Y yo creo que esto es un motivo para decirle, Señor, dame esa capacidad de interesarme por el otro, ¿no? Cristo vino en una función, en una misión de ser para los demás. Ese es el sentido de la vida espiritual. Ahora, lo otro es que estaba recordando de alguien que desarrolló su gran capacidad y mucho dinero y tuvo una empresa, ¿no? Al punto que tenía tantos jefes alternos. Entonces, él nunca luego tuvo relaciones con sus empleados de base. Era el contacto nomás con los subalternos y ya no había contacto absoluto con todos los que le hacían producir y ganar dinero en su empresa. Y era la persona que así mismo salía de su casa sin mirar nuevamente a nadie, no tener contacto con nadie, llegaba a sí mismo a la oficina y así mismo se retiraba. 8 de la noche estaba en su casa y de 8 de la noche siempre hasta las 11 de la noche. Y eso nadie se daba cuenta porque vivía tan encerrado. Consumía alcohol, whisky, que es una bebida costosa, y nadie de afuera sabía que era una persona que era alcohólica. Y su vida terminó así, tan doloroso, ¿no? Mucho dinero, mucha situación material, pero su alma se consumió y se destruyó. Entonces yo creo que ese es un factor que debemos de considerarlo, ¿no? Que realmente Dios nos guarde, porque a veces estamos más apoyados en cosas que son superficiales, relativas, que no nos aportan en la vida espiritual y que no nos vamos a llevar nada cuando estemos ya en la tumba en el sentido de fortuna, dinero y fama, ¿no? Entonces yo creo que esto es un punto que no podemos dejarlo a un lado ni descuidarlo. Es una relación integral. Amo a Dios, amo a los demás. Me amo a mí mismo, ¿no? Tendré conexión saludable también con otros. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias, pastor, por sus palabras. Yo le voy a pedir una oración de despedida, por favor, pastor. Claro, ok, listo. Padre bueno, gracias por tu inmenso amor y tu paz que es incomparable. Hemos entendido, Dios, que esta práctica de la contemplación es clave y es fundamental para acercarnos de la mejor manera contigo. Queremos, Señor, que nuestra mirada sea así, pura, sincera, en pos de ti. Pero también reconocemos que mientras nuestro corazón, nuestras emociones no estén sanas, entonces nuestra espiritualidad será anormal. Te pedimos que nos ayudes, traigas esa restauración que requerimos para que entonces podamos ser practicantes de ese perfecto amor tuyo para con los demás. Señor, oramos y descansamos en tus brazos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén. Bueno, este ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeralda, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.